Saludos, ¿cómo estás? Hoy tengo para compartir con vos la tercera clase de la transformada de Laplace. Ya sabes hacer transformadas de funciones. Ahora vas a aprender a hacer transformadas de derivadas e integrales de funciones. ¿Para qué? Para que puedas usar esta información cuando tengas que plantear una ecuación diferencial o una ecuación íntegro diferencial. Vas a poder transformar cualquier ecuación de estas características en una ecuación algebraica. Vas a poder despejar muy fácil la respuesta que a vos te importa. La clase de hoy, derivar e integrar en el más allá. Quédate que ya lo vemos. Bien, vamos a aprender a calcular la transformada de la derivada de una función. Si por definición la transformada de f de t es f de s igual a la integral entre 0 e infinito de e a la menos s por t por f de t por diferencial de t, vamos a calcular la transformada de la derivada de esa función. ¿Cómo será? Podemos escribir aquí la transformada de f' de t. Si armamos la estructura por definición, esto será la integral de e a la menos s de t por f' de t por diferencial de t. Esa será la estructura que nosotros tendríamos que respetar. Y aquí tal vez sea útil nuevamente recurrir al método de integración por partes, como para demostrarlo una vez, ¿no? Después ya siempre es igual. Esto se puede pensar como, a ver, u igual a e a la menos s de t, y diferencial de u, en consecuencia, será menos s por e a la menos s por t por diferencial de t. A todo esto, ¿cuál nos queda suelto? El diferencial de b. Si el diferencial de b es f' por diferencial de t, bueno, esto es fácil, ¿no? B será entonces f directamente, ¿no? Sin tildar, porque será como la integral de esta expresión que aparece aquí, o la antiderivada por lo menos. Si pensamos que la estructura de integral de u diferencial de b se puede reemplazar como u por b menos la integral de b diferencial de u, eso es análisis 1, algo recontra superado por vos. Bueno, ¿cómo podemos aplicar esto aquí? Eso quiere decir que podemos pensar a esta transformada como L de f de t, en consecuencia, será igual a u por b, siendo u, ¿qué cosa? E a la menos s de t, y b, f. ¿Sí? O sea que nos quedará evaluada entre 0 e infinito f por e a la menos s por t. Esto evaluado entre 0 e infinito, ¿no? Lo correcto sería hacer tender el límite a una letra p tendiendo a infinito y hacer la diferencia por Barrow. Menos integral de b por diferencial de u. Siendo diferencial de u esta expresión, fíjate que el menos s puede salir afuera, entonces esto te quedará como más s por la integral entre 0 e infinito de ¿qué cosa? E a la menos s por t por f de t por diferencial de t. Si prestamos atención a esta expresión, es la transformada por definición, por lo tanto esto será f de s, o la función en dominio de la frecuencia. Y si prestamos atención a este, bueno, acá uno puede entrar en la duda porque f puede ser una función cualquiera, pero si vamos al concepto de dónde es válida la transformada de Laplace por definición, dijimos que la función tiene que estar contenida dentro de una función exponencial, o sea, tiene que tener un crecimiento controlado. Se espera que si hacemos tender a esta expresión a infinito, que prevalezca la exponencial decreciente y que valga 0, ¿sí? Cuando hacemos tender el tiempo a infinito.
Entonces vas a tener 0 menos la función evaluada en 0, porque e a la 0 es 1. Por lo tanto, aquí te quedará menos la función evaluada en el instante inicial. Por lo que tenemos todo lo necesario para ya encontrar la regla general de la transformada de la derivada primera de una función. Y esta será el L de f' de t como S por f de s menos la función evaluada en el instante inicial. Y aquí hemos encontrado en forma general la transformada de Laplace de la derivada primera de la función respecto al tiempo. Vamos con un ejemplo de aplicación en donde tenemos un cuerpo de masa m moviéndose sobre un camino que le ofrece una resistencia proporcional a la primera potencia de la velocidad. No hay ninguna fuerza activa actuando sobre el cuerpo, pero sí hay una condición inicial de velocidad. O sea, el cuerpo ya tiene velocidad y está solamente dejándose frenar por la resistencia que pueda ofrecerle el camino. Esta resistencia se puede modelizar como una fuerza de carácter viscoso que será proporcional a la primera potencia de la velocidad. Esta fuerza va a actuar en sentido contrario a la velocidad a la cual se está desplazando. Y tenemos todo lo necesario para plantear la ecuación de movimiento. El segundo principio de Newton nos dice que la suma de las fuerzas exteriores, en este caso también estaría actuando el peso y la reacción normal, pero no estarían realizando trabajo porque estarían compensadas. El movimiento se está realizando en forma horizontal y la fuerza de fricción viscosa depende de las propiedades del medio, pero no es un rozamiento que dependa de la reacción normal, entonces no nos interesa la ecuación vertical en este caso. La única ecuación que nos importa será la ecuación horizontal, la cual será menos esta constante de amortiguamiento viscoso por la velocidad igual a la masa por la aceleración, o masa por la derivada de la velocidad respecto del tiempo. Esta es la ecuación diferencial que define la dinámica en este caso. Uno podría decir, bueno, si vos la ordenás, lo que vas a tener es a la masa por la derivada de la velocidad respecto del tiempo más amortiguamiento viscoso por velocidad igual a 0. Y ahora, si a esta ecuación diferencial le aplicamos la transformada de Laplace en ambos miembros, bueno, vas a tener la transformada de la masa por la derivada de la velocidad respecto del tiempo más b por la velocidad igual a la transformada de 0, que será 0. Acá podemos aplicar propiedades de la transformada de Laplace, en la cual tenemos que puede salir la constante y se puede aplicar superposición. O sea, vamos a tener la masa por la transformada de la derivada de la velocidad respecto del tiempo más coeficiente de amortiguamiento viscoso por la transformada de la velocidad igual a 0. Y uno se pone a pensar acá, bueno, a ver, la velocidad no la conocemos, pero justamente es lo que queremos determinar, va a ser la respuesta a nuestro problema. Vamos a tener entonces que la masa por la transformada de la derivada según la propiedad, esto será S por B de S menos B sub 0. Fíjate que hemos aclarado que la velocidad inicial es distinta de 0, que eso es lo que le da razón de ser al movimiento, ¿no? Si no hay estímulo externo y la velocidad inicial es igual a 0, eso permanece en reposo. No tendría ningún sentido este análisis. Más amortiguamiento por la transformada de la velocidad, que para nosotros será B de S. Esto necesariamente será igual a 0. A lo que nosotros aquí podemos agrupar, fíjate, nos va a quedar todo lo que depende de la velocidad por m por s más b, y lo que depende de la velocidad inicial puede quedar del otro lado sin problemas, ¿no? Entonces podemos trabajarlo
de ese modo. Y esta será la expresión que nos permitirá determinar después la velocidad en función del tiempo. Fíjate, si despejamos aquí la velocidad en dominio de la frecuencia, esto nos quedará m por v0 dividido m por s más v, a lo cual nosotros podemos sacar factor común la masa y lo que nos quedará es v sub 0 dividido s más v sobre m. Y acá es donde tenemos que pensar, bueno, recordar un poco las propiedades de transformadas que hemos visto. Y lo que estamos viendo es que, bueno, v sub 0 es una constante y v sobre m también es otra constante. Entonces tendríamos que pensar, bueno, S es la frecuencia, sería la variable en el dominio de la frecuencia. Tendríamos que pensar en una función cuya transformada nos dé como resultado esto. Si vamos a la tabla de propiedades, recordamos que la transformada de una constante por e a la a por t es igual a k sobre s menos a. Entonces vos fíjate que acá tenemos la expresión exacta, ¿no? Fíjate, bueno, acá podríamos escribir, si este exponencial es negativo, nos queda la expresión exacta, reemplazando k por v sub 0 y a por v sobre m. Evidentemente, la velocidad en función del tiempo será v0 por e a la menos v larga sobre m por t, expresión válida para t mayor o igual que 0. Y esta será, en este caso, la solución, la velocidad en función del tiempo cuando el cuerpo se mueve sin una fuerza activa actuando sobre él, solamente siendo frenado por la resistencia del medio. Y una aplicación directa a la propiedad de la transformada de la derivada de una función. Fíjate que es una exponencial decreciente, lo cual es lógico porque el medio termina chupándole, por decirlo de algún modo, toda la energía cinética a la masa. Esta velocidad será entonces una exponencial decreciente. Velocidad en función del tiempo, arrancamos con la condición inicial de velocidad y esto será de este modo decreciente. Si queremos pensar en la constante de tiempo que tiene este sistema mecánico, en este caso será la masa sobre el coeficiente de amortiguamiento viscoso y el tiempo en el que tardaría en detenerse aproximadamente podría ser visto como 4 veces esta constante de tiempo. Con un criterio de 2% de error llegaríamos a la velocidad evaluada en el tiempo de establecimiento a aproximadamente 0.02 de v sub 0. Podríamos pensar que ya el periodo transitorio se extinguió en estas instancias. Fíjate que otro ejemplo podría ser la descarga de un capacitor, en donde nosotros podemos plantear por primera ley de Kirchhoff la suma de corrientes que sale de este nodo, igual a la suma de las corrientes que entra, pero podríamos pensar que las dos corrientes aquí son salientes, entonces la suma de las corrientes que salen de este nodo, que tiene potencial V respecto de este, será igual a 0. Entonces, ¿qué corriente termina saliendo por el capacitor si hacemos la suma de corrientes? Esto será C por la derivada de V respecto del tiempo. ¿Y qué corriente termina saliendo por la resistencia? Bueno, la ley de Ohm, ¿no? 1 sobre R por V igual a 0. Obviamente que como no hay fuente de tensión adicional, acá estamos pensando que la tensión inicial del capacitor es distinta de 0, o sea, este capacitor está previamente cargado, se le conecta una resistencia y bueno, y se deja ver cómo se descarga. Si aplicamos las propiedades de la transformada de la derivada de una función, como hicimos antes, ¿esto cómo nos va a quedar? Aplicando propiedades, te va a quedar C por la derivada de B respecto de T. ¿Y eso qué es? ¿A qué será igual? S por B de S menos B sub 0 más 1 sobre R por B de S nuevamente igual a 0. Fíjate que bueno, esto lo podemos ordenar un poquitito. Te va a quedar entonces B de S por C por S más 1 sobre R igual a C por B sub 0. También lo podemos despejar para obtener la tensión
en dominio de la frecuencia en primera instancia, y esto será, bueno, C por B sub 0 dividido C por S más 1 sobre R, lo cual también puede quedar como B0 dividido ES más 1 sobre R por C. Si comparás con el análisis anterior del sistema mecánico, fíjate que llegamos exactamente a la misma expresión, ¿sí? Teniendo presente que B sub 0 en este caso será la tensión inicial del capacitor y que este término tiene que ver con los componentes del circuito eléctrico, pero es la misma idea. Por supuesto que entonces ya sabemos cuánto tiene que dar la tensión en función del tiempo. Será P0 por E a la menos T sobre R por C. Por supuesto que la expresión es válida para T mayor o igual que 0 y aplica perfectamente el gráfico anterior, porque es un sistema físico análogo de primer orden. Entonces aplica todo lo que dijimos antes también, pero ahora en terminología del tipo eléctrico. La constante de tiempo depende de la resistencia y de la capacidad, a diferencia de antes que dependía de la masa y del amortiguamiento viscoso, y va a tardar en extinguirse 4 veces esa constante de tiempo o 5, teniendo presente que los transitorios eléctricos son mucho más rápidos que los transitorios de origen mecánico. Entonces en este tipo de sistemas suele estudiarse, suele considerarse 5 tau y no 4 tau, pero bueno, esos son criterios del 1% o del 2% dependiendo del autor. En buen romance podemos pensar que 4 tau es un buen tiempo para considerar la extinción del periodo transitorio. Y de esta manera hemos encontrado la tensión del capacitor en función del tiempo aplicando la propiedad de la transformada de la derivada de una función. Ahora, sabiendo esto, ¿cómo sería encontrar la transformada de la derivada segunda de una función? Esta transformada también es muy importante porque muchos de los problemas que nosotros vamos a resolver involucran ecuaciones diferenciales de segundo orden porque hay dos acumuladores de energía. Entonces, así como sabemos la transformada de la derivada primera, también es muy importante saber la transformada de la derivada segunda. Aquí podemos aplicar nuevamente la descomposición por partes, siendo U igual a E a la menos S por T y diferencial de U igual a menos S por E a la menos S por T por diferencial de T. En consecuencia, diferencial de B será F segunda por diferencial de T y B en este caso será F'. Si hacemos la descomposición pertinente, entonces la transformada será L de F segunda puede ser vista como U por B en primer lugar, o sea, F segunda por E a la menos S por T, evaluada entre 0 e infinito. F segunda no, F'. Ya estamos haciendo lío. Menos B por diferencial de U, siendo B F y diferencial de U todo esto. Fíjate que el menos S puede salir afuera, entonces nos quedará más S por la integral entre 0 e infinito de E a la menos S por T por F' por diferencial de T. Sería F' de T, ¿no? La cuestión es que esto ya es conocido para nosotros y es la transformada de la derivada de la función por definición. O sea que podríamos reemplazar esto que aparece aquí por esto directamente. La cuestión es que nos queda de este lado, ¿no? F' es una función también portada a la cual puede aplicársele la transformada. Estamos suponiendo eso. Quiere decir que en el límite superior toda esta composición tiende a 0 y en el límite inferior tiende a, bueno, E a la 0 tiende a 1 y F', bueno, tenderá a F' de 0. O sea que esto será F' de 0 cambiada de signo, ¿no? Porque este es el límite inferior. Y esto será, en consecuencia, S por F mayúscula de S menos F de 0. Obviamente que todo esto lo tendrás que multiplicar
por S y encontramos de algún modo la transformada de la derivada segunda de una función, siendo L de f segunda, entonces igual a S cuadrado por f de S menos S por f de 0 menos f' de 0. Propiedad de la transformada de la derivada segunda de una función. Vamos como ejemplo rápido de aplicación de la transformada de la derivada segunda de una función al movimiento oscilatorio armónico. Vamos a pensar que tenemos una masa acoplada a un resorte y el resorte a su vez en el otro extremo está sujeto a una referencia absoluta y gracias a eso vamos a tener que si nosotros sacamos del equilibrio a la masa, ya sea con una posición inicial o con una velocidad inicial, vamos a experimentar movimiento oscilatorio armónico. Para simplificar por ahora, vamos a considerar que el rozamiento es despreciable, entonces la oscilación va a ser perfecta. Si pensamos en el segundo principio de Newton, aquí será entonces aplicando la ley de Hooke para el resorte, tendremos una constante de rigidez por la deformación. Esto será igual a la masa por la aceleración, que puede expresarse como la derivada segunda de la posición respecto al tiempo dos veces. Nos quedará entonces que la masa por la derivada segunda de la posición más constante de rigidez por la posición es igual a 0. Y a esta ecuación diferencial le vamos a aplicar las propiedades de la transformada de Laplace, en la cual fíjate que aparece el término de derivada segunda, entonces podemos remitirnos a esta expresión. La diferencia será que en lugar de f aparece x, pero es lo mismo. Nos quedará entonces la masa por s segunda por x de s menos s por x de 0 menos x' de 0, que será la velocidad inicial llegado el caso, más k por x de s igual a 0. Fíjate que podemos ordenar esto un poquitito, en tanto y en cuanto nos quedará x de s por m por s cuadrado más k igual a m por s por x0 más m por b0 en el caso de que exista, ¿no? Entonces la expresión de x de s será m por s por x sub 0 más m por b sub 0, todo eso dividido m por s cuadrado más k. Vamos con el primero de los escenarios, pensando que tenemos posición inicial distinta de 0 y velocidad inicial igual a 0. Si pensamos en el primero de los escenarios, bueno, desestimamos este término y nos quedamos solamente con esto. Entonces vamos a tener que esto puede ser visto como x sub 0 por s dividido s cuadrado más k sobre m. ¿Por qué lo dejamos expresado de esta forma? Fíjate que ya es la posición en función de la frecuencia. Lo dejamos expresado de esta forma porque esto responde a una de las transformadas inmediatas que hemos visto. Si vos repasás o revisás la tabla de transformadas, esto responde a una característica de este tipo. Transformada de k, ¿sí? No tiene nada que ver con esta constante de rigidez, sería una constante genérica por el coseno de omega por t. Esto será k por s sobre s cuadrado más omega al cuadrado. Fíjate que tiene la forma perfecta de esta transformada. Entonces x sub 0 será esta constante genérica y acá tenés la estructura de la transformada pensando que este omega que aparece aquí, que corresponde a la pulsación de la función trigonométrica, es raíz cuadrada de k sobre m. Entonces ya nos da el pie como para interpretar que la posición en función del tiempo será x sub 0 por el coseno de la raíz cuadrada de k sobre m por t.
primera solución cuando tenemos posición inicial no nula y velocidad inicial nula. Fíjate cómo aplicando las propiedades de la transformada nosotros hacemos llegar esta expresión a algo que nosotros conocemos, entonces sabemos que la función del tiempo tiene que ser lo que aparezca aquí. Esto cuando veamos la clase que viene, la transformada inversa, lo vamos a utilizar un poquitito mejor. Bueno, si nos enfocamos en el segundo caso, fíjate, posición inicial nula y velocidad inicial no nula, trabajaría de esta manera la función equivalente x en dominio de la frecuencia. Esto correspondería a, está en reposo en la posición inicial 0, el resorte está sin deformar y la masa está en reposo, y esto correspondería a darle un martillazo, por ejemplo, y aplicarle una velocidad inicial y sacarlo del equilibrio. Entonces, lo que se termina anulando es este término sobrevive y nos queda esta relación. Acá por ahí no es tan fácil visualizar la expresión de la transformada, por ahí tenemos que tener en claro la estructura del denominador, pero fíjate que en el numerador no aparece la variable, y eso responde a la función seno de omega t, ¿no? Porque si nosotros aplicamos la transformada de una constante por el seno de omega t, si recordamos esto será k por omega sobre s cuadrado más omega al cuadrado. Y bueno, fíjate, acá el omega cuadrado sería k sobre m. Acá no aparece el k sobre m en el numerador, entonces tenemos que fabricarlo artificialmente. Eso es lo que se debería hacer como para encontrar la expresión de la antitransformada. Vos tendrías que escribir la raíz de k sobre m, obviamente, aquí, y después dividir, ¿no? Por lo mismo. Raíz de k sobre m, de esa manera vos armaste la estructura, y todo lo que no corresponde a la estructura de la transformada lo sacás afuera como la constante. Es decir, que en este caso la posición en función del tiempo será b0 por la raíz de m sobre k, si se quiere, por el seno de raíz de k sobre m por t. Y de esta forma tendrías resuelto el segundo de los casos. Hemos resuelto los casos en donde tenemos posición inicial distinta de 0 y partiendo del reposo, y donde estamos en la posición inicial igual a 0, o sea, el resorte sin deformar, pero con una velocidad inicial distinta de 0. Hemos aplicado las propiedades de la transformada de la derivada segunda de una función. Fíjate que aquí tenemos las gráficas en cada uno de los casos, ¿sí? En el primer caso, en donde tenemos posición inicial distinta de 0, pero que parte del reposo, fíjate que parte obviamente de una posición inicial y parte con pendiente 0, y bueno, y se lo deja oscilar a su suerte porque el rozamiento es despreciable, ¿sí? Y la función es la que vimos aquí. Ahora tenemos al mismo sistema con las mismas características. Fíjate que la pulsación se respeta el periodo de la oscilación. Lo único que cambiaron es, ¿qué cosa? Las condiciones iniciales. Entonces, eso no modifica la naturaleza del sistema, sí modifica la forma en donde arranca la función. Fíjate que el seno y el coseno son la misma función desfasada a 90 grados, o sea que no hay mucho más misterio. En este caso, partís con una posición inicial igual a 0 y partís con una velocidad inicial distinta de 0. Por eso partís con una pendiente positiva. Cuando una pasa por 0, la otra pasa por su máximo o por su mínimo, así que se respeta eso, lo cual es lógico, ¿no? Porque fíjate, cuando la deformación del resorte es máxima, quiere decir que ya la masa se encuentra en reposo y está volviendo al sentido contrario al que originalmente se venía desplazando. Y bueno, cuando la velocidad de la masa es máxima, el resorte tiene energía potencial nula, entonces está en su estado sin deformar. Entre ellos se van intercambiando todo el tiempo la energía mecánica, pero lo cierto es que al no existir rozamiento, esta energía mecánica se conserva en el tiempo. Bien, en caso de que se quiera pensar en una derivada de orden superior, lo que se puede hacer es, bueno, podemos probar una más, haciendo la transformada de f tercera. Algunos sistemas de orden superior por ahí amerita que sepas una transformada algún orden superior. Esto será entonces s al cubo por f de s menos, fíjate cómo viene la secuencia, ¿no? Viene disminuyendo s y viene aumentando f inicial en el tiempo, ¿no? Entonces te va a quedar s cuadrado por
f de 0 menos s a la 1 por f' de 0 menos, en caso de que exista, f segunda de 0. Así es como vendría la transformada de la derivada tercera, por ejemplo. En general, si queremos llevar la transformada a orden n, uno podría pensar, bueno, la derivada de orden n, esto será, arrancará con s a la n por f de s menos s a la n menos 1 por la función en el instante inicial menos s a la n menos 2 por f'. Y bueno, vas a seguir así hasta el final, ¿no? Esto será menos, fíjate cómo termina. Siempre termina s por f', si acá tenés f tercera. Entonces vas a tener f n menos 2 en el instante inicial, menos 2 en el instante inicial, menos f derivada de orden n menos 1 en el instante inicial. Y así será, si no hicimos lío en ningún lado, la transformada de la derivada de orden n de una función. Esto se utiliza mucho, por ejemplo, en sistemas electromecánicos, en donde con un segundo orden no te alcanza, porque el segundo orden ya es el sistema mecánico solo, cuando vos tenés masa y resorte. ¿Qué pasa cuando tenés acoplados también circuitos eléctricos en sistemas mecánicos? Y bueno, entonces ahí necesitas derivadas de orden superior. Entonces puede llegar a ser útil una transformada de tercer o cuarto orden para arriba. En sistemas absorbedores de vibraciones, donde tenemos sistemas mecánicos con múltiples grados de libertad, son casos en donde se nos puede llegar a presentar un escenario donde tengamos que aplicar la transformada de la derivada de orden superior. Bien, vamos con la otra cara de la moneda, la transformada de la integral de una función. Si la transformada de f de t es f de s y existe una función g de t tal que g de t es igual a la integral entre 0 y t de f de tau por diferencial de tau. Entonces, lo que nosotros necesitamos aquí saber es, bueno, ¿cuánto vale la transformada de esta supuesta g de t? Vamos a pensar a ver cómo podemos resolver esto. Por definición, la transformada será integral entre 0 e infinito de e a la menos s por t por g de t por diferencial de t. Ahora, ¿cómo hacemos el método de integración por partes aquí? Aquí ponele que podemos hacer que u sea g y diferencial u en consecuencia va a ser la derivada de g, que va a ser f. O sea, f por diferencial de t. Del otro lado vamos a tener a diferencial de b como e a la menos s por t por diferencial de t, y b será entonces menos 1 sobre s por e a la menos s por t. Este es el planteo de integración por partes. Vamos a ver cómo lo reemplazamos en la transformada de g. Entonces, la transformada de g de t será, bueno, en primer lugar, u por b, ¿sí? Esto será menos 1 sobre s por g por e a la menos s por t entre 0 e infinito más 1 sobre s por la integral entre 0 e infinito de f por e a la menos s por t por diferencial de t. Bueno, tengamos presente que f es f de t, ¿no? Fíjate que nos queda de este lado. Si nosotros vemos, de este lado lo que nos queda es la transformada por definición. O sea, nos quedaría f de s aquí. O sea que parece, si uno mira esto, que juntando esto con esto, lo que te queda esta parte es, bueno, la transformada de la función original f de s dividido s.
tendríamos que pensar qué nos queda esto aquí. Bueno, lo mismo de siempre, ¿no? Al ser una función bien portada, está dentro de una función exponencial. Entonces nosotros podemos pensar que acá en el término de infinito prevalece el peso de la exponencial decreciente. Entonces e a la menos infinito tiende a 0. Y del otro lado tenemos, e a la 0 tendiendo a 1. O sea que nos pesaría mucho el valor de g de 0. Pero g de 0, ¿cuánto vale? Si vos reemplazás t por 0 aquí, te queda que g de 0 es igual a 0. Por lo tanto, esto a nosotros no nos interesa y vale 0. Entonces, en conclusión, sacamos que la transformada de la integral de una función de f de tau por diferencial de tau será la transformada de la función que vos habías obtenido antes, o sea, de la transformada de la función original, dividido s. Fíjate qué interesante. Cuando vos tenías que transformar la derivada de una función, era la función multiplicada por s. Cuando vos tenés que transformar la integral de una función, es la función en dominio de la frecuencia dividido s. Una aplicación directa de las ecuaciones íntegro diferenciales es el circuito eléctrico serie elemental completo, en donde si nosotros aplicamos la segunda ley de Kirchhoff, vemos que la tensión aplicada E en función del tiempo como fuerza electromotriz es igual a la suma de las caídas parciales de tensión, tanto en la resistencia, la inductancia y el capacitor. Una vez que nosotros conmutamos la llave en T igual a 0, circulará una corriente que obedecerá a la ley que vamos a escribir ahora. Esta tensión aplicada será entonces igual a R por I de t más L por la derivada de I de t respecto del tiempo más 1 sobre C por la integral entre 0 y t de I de tau por diferencial de tau más una tensión aplicada en el capacitor o una tensión inicial que pueda llegar a tener el capacitor. En este caso vamos a pensar que la corriente inicial en el inductor vale 0 y que la tensión inicial en el capacitor también vale 0, como para simplificar los cálculos y que nos podamos concentrar en lo que nos importa, cómo hacemos esta parte, ¿no? Si nosotros aplicamos la propiedad, básicamente una vez que transformemos en ambos lados, ¿qué es lo que vamos a tener? De este lado vamos a tener, como no conocemos la función de la tensión, esto será obviamente la transformada de la tensión, lo dejamos en forma genérica en dominio de la frecuencia. De este lado vamos a tener R por la transformada de la corriente, más L por la derivada de la corriente respecto del tiempo, o sea, será la transformada de la derivada de la corriente. Esto será L por S por I de S. Dijimos que la corriente inicial vale 0, así que no la vamos a estimar ahí. Y nos quedará entonces la transformada de la integral de la función. Entonces esto será más 1 sobre C por S por I de S. Y esta será la ecuación íntegro diferencial transformada al dominio de la frecuencia. Y así será como se trabaja cuando tenés algo de estas características. Si sacamos factor común, lo que te va a quedar es que la tensión en dominio de la frecuencia puede ser vista como R más L por S más 1 sobre C por S, todo esto por I de S. De esta manera, si nosotros conocemos la forma de la tensión de entrada, podemos determinar la corriente primero en dominio de la frecuencia y luego en dominio del tiempo. Dentro de las posibles entradas que podemos tener en forma de tensión, vamos a tener una tensión constante, que es una posibilidad o un escalón, un E sub 0, a partir de t mayor o igual que 0, o también podría ser, como tensión aplicada, una tensión máxima, por ejemplo, por el seno de omega t, ¿sí? Cada una de estas, como sabes, tiene sus transformadas, entonces en el primer caso aplicaríamos para colocar aquí E sub 0 sobre S y en el segundo de los casos
tendríamos que considerar la posibilidad de representar esta E máxima por omega dividido S cuadrado más omega al cuadrado. Entonces, en cada uno de estos casos, nosotros tendríamos que colocar aquí una función diferente, obviamente, para determinar después la corriente en función de la frecuencia. Y otra cosa importante es la relación que tienen estos acumuladores de energía con el disipador, respecto al disipador que es la resistencia, porque dependiendo de eso es cómo va a factorizarse este polinomio. Puede ser de respuesta sobreamortiguada, críticamente amortiguada o subamortiguada. Entonces, dependiendo de esta relación, de la relación entre los elementos, es que vamos a tener unas u otras raíces de este polinomio característico, y eso va a ser importante también a la hora de la obtención de la respuesta temporal en el futuro. Bien, una función muy importante cuando uno empieza a estudiar la dinámica de los sistemas físicos es la función delta de Dirac o impulso, también conocida con ese nombre. Es una función muy particular, es una función que en cierto instante vale infinito y en todos los demás instantes vale cero. Es una función que viene a representar, por ejemplo, una fuerza muy grande en un intervalo de tiempo muy corto, o en el caso de los circuitos eléctricos, una sobretensión también en un tiempo muy corto. Un buen ejemplo de sistema mecánico padeciendo una delta de Dirac es el golpe sobre una pelota de golf. Y un ejemplo de un circuito eléctrico representativo en donde puede aparecer una delta de Dirac es una descarga atmosférica sobre una instalación, donde el valor de la magnitud física es extremadamente grande y el intervalo de tiempo es muy chico. A esta función, actuando en un instante de tiempo t sub 0, la podemos modelizar como un rectángulo de base 2a y de altura 1 sobre 2a. De manera que la integral entre 0 e infinito de esta función, es decir, el área bajo la curva en todo momento, tiene que ser igual a 1. Es una manera en la que nosotros podemos estudiar a la delta de Dirac con las funciones que nosotros conocemos. Fíjate, podemos pensarlo como que aquí aparece un escalón de valor 1 sobre 2a en el instante t sub 0 menos a, y aquí aparece un escalón negativo de la misma magnitud en el instante t sub 0 más a. Fíjate que nosotros incluso podemos achicar el valor de a y en consecuencia, como el área tiene que ser 1, esto cada vez aumentaría su valor de altura, ¿sí? A medida que achicamos la base, la altura toma cada vez más protagonismo, ¿no? De manera tal que el área siempre sea 1. Fíjate, con esta información nosotros podemos decir que quien está actuando la función f de t, si la representamos, es la delta de Dirac actuando en el instante t sub 0. Teóricamente sería infinito en el instante t sub 0 y 0 en todos los instantes diferentes, ¿no? Pero bueno, vamos a primero plantear a esta función como la suma de dos escalones, un escalón positivo y otro escalón negativo, actuando en instantes diferentes. ¿Cómo sería esto? Bueno, vamos a tener que f de t es 1 sobre 2a, que esa es la altura del escalón, por unit step de t menos t sub 0 menos a, menos el mismo escalón, o sea 1 sobre 2a, por unit step de t menos t sub 0 más a. De esta manera queda representada la función delta de Dirac. Nosotros, si queremos llevarlo al teórico, tendríamos que hacer tender a 0 al valor de a. De esa manera llegaríamos al infinito en el instante de t sub 0. Pero bueno, vamos a dejarlo en forma de rectángulo para primero poder aplicarle la transformada a ver qué nos da. Entonces esta función termina siendo una sucesión de escalones. Si vos recordás la transformada del escalón, 1 sobre s, para s mayor que 0. ¿Qué pasa cuando al escalón lo tenés desplazado? O sea, la transformada de la función unit step de t menos a. Bueno, acá lo que te quedaba era 1 sobre s por e a la menos a por s, porque actuaba un tiempo después. Entonces, con esta información ya vemos cómo viene la mano acá, ¿no? Si es una suma de escalones con sus respectivos signos y desplazados en el tiempo, tendría que
tener algo parecido a esto. Vamos a ver cómo nos queda. La transformada entonces de f de t será, bueno, el 1 sobre 2a, no nos tiene que preocupar, eso puede quedar fuera. El tema es lo que nos queda acá adentro, ¿no? Fíjate, esto será 1 sobre s porque ambos son escalones. La diferencia es la exponencial que acompaña a cada uno de ellos porque actúan en tiempos distintos. Este será e a la menos t sub 0 menos a por s menos e a la menos t sub 0 más a por s. Fíjate que para que tenga la estructura teórica de la transformada tendríamos que pensar en que a tienda a 0. ¿Sí? Pero antes de hacer ese límite vamos a sacar todo lo que no depende de a afuera. Entonces la transformada de esta delta de Dirac será, bueno, fíjate, ¿no? En el numerador te va a quedar e a la menos t sub 0 por s y en el denominador puede quedar afuera, en el denominador 2s, ¿no? Y ahora sí, vamos a hacer el límite para a tendiendo a 0 de todo lo que depende de a. Aquí queda en el denominador a y aquí quedará e a la a por s positivo menos e a la menos a por s. Si nosotros hacemos el límite aquí nos quedará 0 sobre 0. Nos queda una indeterminación. ¿Podemos salvar esa indeterminación? Sí, con la regla del L'Hopital. Derivando el numerador y derivando el denominador, nosotros podemos salvar esta indeterminación. Derivamos entonces la transformada, nos quedará e a la menos t sub 0 por s dividido 2s por el límite para a tendiendo a 0 de s por e a la a por s menos s por e a la menos a por s dividido 1. ¿Sí? Entonces, vos fíjate que cuando haces a tender a 0, bueno, este te va a quedar 1 y este también te va a quedar 1, pero acá te va a quedar 2s, que se va a simplificar con el 2s del denominador. Es decir que la transformada de la función delta de Dirac actuando en el instante t sub 0 será directamente e a la menos t0 por s. ¿Y cuál será la transformada de la función actuando en el instante t igual a 0? La transformada de la función delta de Dirac actuando en el instante t igual a 0 será 1. Fíjate que esto tiene cierta lógica porque algunos autores consideran que la delta de Dirac es la derivada del escalón en el instante en el que actúa, y si la transformada del escalón es 1 sobre s y la delta de Dirac es la derivada del escalón, nosotros dijimos que a la transformada de la derivada era multiplicar a la función transformada por s. Por lo tanto, si a 1 sobre s lo multiplicas por s, te da como resultado 1, que es la transformada de la delta de Dirac. Por lo tanto, es aceptable pensar que la delta de Dirac es la derivada del escalón en el instante en el que actúa. Bien, otra de las transformadas interesantes que tenemos que aprender es la transformada de una función de características periódicas. Vamos a pensar que una función f de t es igual a una función de t más un periodo t. Vamos a pensar que este periodo es mayor que 0 y vamos a tratar de hacer la transformada de una función de estas características, a ver cómo nos va. Cuando hacemos la transformada, por definición, originalmente vamos a tener la integral entre 0 e infinito de e a la menos s de t por f de t por diferencial de t. Y esto lo podríamos pensar, ir cortando en periodos. Como estamos entre 0 e infinito, uno podría decir, bueno, yo puedo hacer la transformada, la integral entre 0 y t. O sea, es como separar los tramos de la integral, ¿no? O sea, ¿por qué no se podría hacer esto? Bueno, sí. Vamos a ver qué beneficio podemos tener de esto, ¿no? Como terminamos en t, ahora vamos de t a 2t. De e a la menos s de t por f de t por diferencial de t, más integral entre 2t y 3t de
e a la menos s de t por f de t por diferencial de t. Y seguiríamos con esta idea, más un par de pizarrones más, ¿no? Seguiríamos con la misma idea como para ver a dónde nos lleva todo esto. Podemos pensar a partir de la segunda integral en armar una sustitución. Podemos reemplazar a t por t más t. O sea, ¿por qué no? Si reemplazamos en la segunda integral t por t más t, si querés le escribimos t sub 1, y en la segunda integral, en la tercera integral, perdón, a t por t1 más 2t, bueno, vamos a ver qué nos queda de todo esto. Si volvemos a escribir la expresión integral aquí, vamos a tener, bueno, el primero será integral entre 0 y t de e a la menos s de t por f de t por diferencial de t. En el segundo vamos a tener, fíjate que si hacemos el cambio de variable, cuando t tiende a t, t1 tiende a 0. ¿Sí? Cuando t tiende a 2t, t1 tiende a t. Entonces nos va a quedar integral entre 0 y t de e a la menos s, y ahora hacemos el reemplazo, ¿no? t1 más t por f de t1 más t por diferencial de t1, ¿no? Y la tercera nos quedará también integral entre 0 y t de e a la menos s por t1 más 2t por f de t1 más 2t diferencial de t1 también. O sea, podemos pensar en esta equivalencia. Si aplicamos el criterio de que se trata de una función periódica, bueno, f de t1 más t equivale a f de t1 aquí, y bueno, y f de t1 más 2t sería aplicar dos veces esto, ¿no? O sea, sería también f de t1. ¿Qué es lo que quiero decirte con esto? Que esto puede expresarse, esta expresión transformada que estamos buscando, puede expresarse como integral entre 0 y t de e a la menos s de t por f de t por diferencial de t, más, fíjate que hay algo que puede salir afuera aquí, que es e a la menos s por t. Y después lo que nos queda es integral entre 0 y t. Aquí podemos reemplazar t1 por t directamente, porque es la misma función. Lo que importa es la estructura de la función, ¿no? S por t por f de t por diferencial de t, más, ahora si pensamos en este, ¿qué es lo que sale afuera? E a la menos 2s por t, por la integral entre 0 y t de e a la menos s por t, por f de t por diferencial de t. Y fíjate que todos tienen el mismo término aquí, ¿no? Esto es una suma infinita. Es decir que la transformada puede expresarse como la integral entre 0 y t de e a la menos s por t por f de t por diferencial de t, todo esto multiplicado por 1 más e a la menos s de t más e a la menos 2s de t más la serie infinita que sigue este patrón. Y acá es donde nosotros tenemos que recordar por ahí algunos criterios de convergencia de alguna serie famosa, la cual nos decía que si el módulo de R es menor que 1, se verifica que 1 más R cuadrado más R cubo más la suma de esas características equivale a 1 sobre 1 menos R. Por lo que en forma legítima podemos pensar que la transformada de la función que estamos buscando, si es de características periódicas, será la integral entre 0 y t de e a la menos s por t por f de t por diferencial de t dividido 1 menos e a la menos s por t, siendo t mayúscula el periodo. Y esta será la transformada de una función de características periódicas. Bien, ¿cómo podemos trabajar aplicando esta propiedad con esta función que aparece aquí?
recordemos que la propiedad, si nosotros queremos aplicar la transformada de una función f de t, el resultado será la integral entre 0 y t de e a la menos s por t por f de t por diferencial de t dividido 1 menos e a la menos s por t, siendo t el periodo. Con esta idea, a ver cómo podemos aplicarlo a esta información. La función f de t puede ser vista, si pensamos que el periodo vale 1, como directamente t. Es una rampa periódica, ¿sí? O una rampa que se resetea cada un segundo. Entonces, vamos a ver si podemos aplicar esta fórmula. Lo único que tendríamos que colocar en el denominador es 1 menos e a la menos s. O sea que la gran parte, ¿sí?, del trabajo estará tal vez en hacer la integral del numerador, ¿no? O sea, tenés que hacer la integral entre 0 y 1 de e a la menos s de t por diferencial de t. Una buena oportunidad de resolver esto es, bueno, con el método de integración por partes, en el cual tenemos que u es igual a t, diferencial de u igual a diferencial de t, diferencial de b es igual a e a la menos s por t por diferencial de t, y b será menos 1 sobre s por e a la menos s por t. Entonces, si nosotros queremos encontrar la expresión de la transformada de f de t, bueno, vamos a tener como denominador lo que ya sabemos, ¿no? 1 menos e a la menos s. Vamos a ver qué nos queda arriba. Primer término, u por b, o sea, menos 1 sobre s por t por e a la menos s por t. Todo esto entre 0 y 1, que son los límites de integración, más 1 sobre s, que puede salir afuera de la integral entre 0 y 1 de e a la menos s por t por diferencial de t directamente, ¿no? Si todo esto tiende a 1, nos queda menos 1 sobre s por e a la menos s. Y si todo esto tiende a 0, bueno, lo que nos prevalece es el 0. O sea que esta primera parte ya como que la tendríamos y vale menos 1 sobre s por e a la menos s. Vamos a pensar en esta segunda parte, a ver cómo la podemos resolver. Esto será 1 sobre s y esta integral, nosotros no tendría que traernos dificultades, pero bueno, no hay que subestimar ningún ejercicio. Esto será menos 1 sobre s por e a la menos s por t entre 0 y 1, lo que nos dará menos 1 sobre s por e a la menos s más 1 sobre s. Acuérdense que todo esto está multiplicado por 1 sobre s. Quiere decir que la expresión de la transformada, entonces, L de f de t será 1 sobre 1 menos e a la menos s. Y vamos a ver cómo podemos agrupar esto. Menos 1 sobre s por e a la menos s menos 1 sobre s cuadrado por e a la menos s más 1 sobre s al cuadrado. Si ordenamos un poco los términos, primer término menos e a la menos s sobre s por 1 menos e a la menos s. Y segundo término, fíjate que acá aparece 1 menos e a la menos s también al s cuadrado. Esto será entonces sumado 1 sobre s al cuadrado. Lo que nos pudo llevar mayor trabajo es tal vez esta integral. Lo otro lo conocíamos porque es simplemente reemplazar t por el periodo de la función. De esta manera queda expresada la transformada de la rampa periódica. Fíjate que otra aplicación interesante de la transformada de Laplace es la evaluación de algunas integrales, teniendo presente que aquí aparece, por ejemplo, la función t al cubo por e a la menos t por el seno de t, la integral entre 0 e infinito de la función por diferencial de t, y bueno, nos piden resolver. Acá lo que podemos pensar es en lo siguiente, podemos pensar en encontrar la transformada de la función t al cubo por el seno de t, que será la integral entre 0 e infinito de e a la menos s por t al cubo por
el seno de t por diferencial de t, con la salvedad de que para nosotros aquí, en la integral en cuestión, s es igual a 1. O sea, nosotros podríamos encontrar la transformada de esta expresión aplicando las propiedades que ya sabemos y reemplazar a s por 1 y tendríamos resuelta esta integral. Con esta integral y con cualquier otra integral que se te pueda aparecer, podrías pensar en recurrir a esto. Aquí tendremos que aplicar la propiedad de la transformada de t a la n por f de t, menos 1 a la n por la derivada enésima de f de s respecto a s a la n. Así que lo que tendríamos que hacer es encontrar la transformada del seno de t y aplicarle la derivada tercera y multiplicarla por menos 1 a la n. O sea, parece que va por ahí la cosa. Recordemos que si f de t es el seno de t, su transformada será 1 sobre s al cuadrado más 1. Y esto es lo que nosotros debemos interpretar por f de s. Lo que nos pide básicamente este problema es hacer la derivada tercera respecto a s, multiplicarla por menos 1 al cubo, que sería menos 1, ¿sí? ¿Y qué otra cosa tendremos que hacer? Reemplazar a s por 1 para evaluar la integral, para ver el resultado de esta integral. Si planteamos esto, entonces, bueno, tendríamos que, en primer lugar, hacer la derivada de f respecto de s, a ver cómo nos va con eso. Esto parece que nos va como menos 1 sobre s cuadrado más 1 al cuadrado por la derivada de lo que tenés en el denominador, en este caso 2s. Con la segunda parece que tenemos que elaborar un poquitito más, esto será derivada segunda de f respecto de s dos veces, el menos adelante te quedará s cuadrado más 1 a la cuarta, a comerla, que va a ser. Y acá, ¿qué vas a tener? Bueno, en primer lugar vas a tener 2 por s cuadrado más 1 al cuadrado, ¿sí? El primero derivado por el segundo sin derivar, menos el segundo derivado por el primero sin derivar, o sea, 2s por s cuadrado más 1 multiplicado por 2 y multiplicado por 2s de vuelta. Si no metimos la pata en ningún lado, así debería ser. Da la sensación de que esto lo podemos achicar un poquitito. Vamos a ver cómo nos va con eso. Pero fíjate que nos quedará s cuadrado más 1 a la cuarta, aquí, el menos adelante, y esto nos quedará, bueno, 2 por s a la cuarta, más 4 por s al cuadrado, más 2. Expandiendo el cuadrado de binomio aquí, y aquí, ¿qué nos va a quedar? Menos, bueno, 2 por 2 por 2, 8, s por s al cuadrado, s a la cuarta, 8s a la cuarta, menos 8s al cuadrado. Parece que va por ahí la cosa, ¿no? Si ordenamos un poquitito esto, nos quedará el menos adelante y esto nos quedará como, a ver, 2s a la cuarta menos 8s a la cuarta, te quedará menos 6s a la cuarta. 4s cuadrado menos 8s cuadrado parece que es, bueno, menos 4s cuadrado más 2. Todo eso dividido s cuadrado más 1 a la cuarta. Si queremos pensar en hacer la derivada tercera aquí, fíjate que, bueno, el menos adelante lo vamos a respetar. Vamos a ver qué nos queda todo esto, ¿no? En el denominador te va a quedar s cuadrado más 1 a la octava. Terrible, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué nos queda en el numerador. Como primer término nos va a quedar, bueno, 4 por 6 menos 24 por s al cubo, menos 8 por s, todo eso por s cuadrado más 1 a la cuarta. Todo eso menos 4s cuadrado más 1 al cubo por 2s por el numerador sin derivar. O sea, acá tendríamos que copiar exactamente la expresión del numerador. No lo terminamos copiando, pero por un tema de que no nos alcanza el pizarrón. Pero sería eso, ¿no? Tendrías que copiar exactamente esto porque es el segundo derivado por el primero sin derivar. Eso para vos es pan comido a esta altura.
Fíjate cómo viene la propiedad. Te dice menos 1 a la n, o sea, sería menos 1 al cubo por la derivada de tercer orden. Y como nosotros queremos evaluar la integral, tenemos que reemplazar a s por 1. Entonces, lo que propongo aquí es reemplazar a s por 1 a ver qué nos da todo esto, ¿no? Bien, si reemplazamos por s igual a 1, fíjate, bueno, el denominador te va a quedar 2 a la octava, o sea, no hay problema. Esto te va a quedar menos 24 menos 8 menos 32 por 1 más 1, 2 a la cuarta, teniendo presente que 32 es 2 a la quinta. Esto sería menos 2 a la novena. Menos, ¿qué cosa? Bueno, ahora a pensar de este lado, ¿no? Esto te va a quedar 4 por 2, 8 por 2 al cubo, 8. O sea, tendrías 2 a la sexta por lo que tenés acá, ¿no? Lo que tenés acá en el asterisco, que será menos 6 menos 4, menos 10 más 2, menos 8. Esto sería menos 2 al cubo. Si operamos un poquitito esto, fíjate que, bueno, este menos con este menos se vuelve más. Te queda 2 a la sexta por 2 al cubo, 2 a la novena, igual que este término. Eso quiere decir que esta derivada tercera, cuando reemplazas a s por 1, da como resultado 0. Si da como resultado 0, quiere decir, la transformada de Laplace evaluada con s igual a 1, quiere decir que esta integral da como resultado 0. De esta manera logramos hacer la evaluación de integrales aplicando la transformada de Laplace. Fíjate esta integral, por ejemplo, t cuadrado por e a la menos 2t por diferencial de t. Esta por ahí parece un poco más fácil que la anterior porque vos podés pensar en una transformada inmediata como la de la parábola, que es t cuadrado, y esta transformada será 2 sobre s al cubo. ¿Cuál es la diferencia acá? Que esta es la transformada de t cuadrado, pero vos tenés que evaluar esta integral. Entonces, si la transformada por definición de t cuadrado era integral entre 0 e infinito de e a la menos s por t cuadrado por diferencial de t, lo que te están diciendo aquí es, bueno, reemplazar s por 2 para poder evaluar la integral. La cuestión es que si vos ya tenés el resultado, lo que tendrías que hacer aquí es reemplazar a s por 2. Si reemplazas a s por 2, o sea, reemplazando a s por 2, el resultado será 2 sobre 2 al cubo. Y este resultado de esta integral es 1/4. De esta manera podemos apreciar la utilidad que tiene la transformada de Laplace para evaluar algunas integrales. Bien, vamos con otro ejemplo. Da la sensación de que si logramos resolver las otras, esta tendría que salir más accesible, ¿no? Pero bueno, vamos a resolverlo. Fíjate que tenés que buscar la transformada de t por el seno de t. Ahora, esto será menos 1 a la 1 por la derivada de f respecto de s. Teniendo presente que f de s en este caso será la transformada del seno de t, que será 1 sobre s cuadrado más 1. Entonces tendría que pensar, bueno, vamos a buscar la derivada aquí. Derivada de f respecto de s es un ejercicio que ya hicimos antes. Esto será s cuadrado más 1 al cuadrado por 2s. ¿Qué es lo que necesitamos aquí, no? Con el menos 1 ya tenemos la idea de que la transformada será 2s sobre s cuadrado más 1 al cuadrado. Ahora, si nosotros tenemos que resolver esta integral, podemos reemplazar a s por 3. Te va a quedar en el numerador 6 y en el denominador, bueno, 3 al cuadrado, 9 más 1, 10 al cuadrado, 100. Que esto será lo mismo que decir 3 sobre 50. De esta manera pudimos encontrar la integral otra vez aplicando la transformada de Laplace. Muy bien, como cuadro resumen del día de hoy, vimos algunas propiedades más que nos faltaban. ¿Sí? Vimos la transformada
de la derivada de una función, entendiendo que la transformada de f de t es f de s, entonces ¿cómo queda la transformada, por ejemplo, de la derivada primera y de la derivada segunda? También vimos la transformada de la integral de una función. Cuando buscamos la transformada de la derivada de una función, en el dominio de la frecuencia, derivar una función es multiplicar por la frecuencia e integrar una función es dividir por la frecuencia. También es valioso el hecho de que nosotros tenemos la función evaluada en los instantes iniciales, ya sea función original o derivada de la función, teniendo presente si la ecuación diferencial en la cual nosotros estamos trabajando tiene una o dos condiciones iniciales. Esas condiciones iniciales ya pueden venir cargadas en la transformada de la derivada y de la derivada segunda de una función. Eso hace, ya uno empieza a entender la potencia que tiene este método a la hora de plantear ecuaciones diferenciales, y en el futuro veremos a la hora de plantear sistemas de ecuaciones diferenciales la fuerza que tiene este método. También estuvimos hablando un poquitito de las funciones de características periódicas, cuando f de t es igual a f de t más un periodo t, donde la expresión integral que hemos demostrado viene de esta manera. Si integramos entre 0 y el periodo, la expresión equivalente a la transformada, y abajo la serie numérica nos termina dando 1 menos e a la menos s por el periodo, siendo t mayúscula el periodo de la función. Por ahí faltaba aclarar que este periodo tiene que ser mayor que 0 y que esta f de t más t obviamente tiene que ser igual a f de t, la función evaluada en el instante t. También estuvimos hablando de la función delta de Dirac, esta función nueva que aparece cuando nosotros estudiamos la dinámica de sistemas físicos, y esta función que representa de alguna manera un impulso, ¿sí? Un transitorio mecánico o eléctrico en donde existe una variable física que toma un valor muy elevado en un tiempo muy corto. Puede ser modelizado como una delta de Dirac. También estuvimos viendo que la transformada de Laplace nos sirve para evaluar algunas integrales, entonces hemos aplicado las propiedades y en cada uno de los casos, por ejemplo, pudimos reemplazar a s por 1 en este caso y a s por 2 en este caso, y pudimos lograr encontrar estas expresiones integrales gracias a que conocemos las propiedades de la transformada de Laplace. Esta fue la clase número 3 de la transformada de Laplace, esperando que te haya gustado. Yo soy Jorge Alejandro y nos vemos en la próxima.